Buenos días, hermanos. ¿Alguien sabe quién es ese individuo? El de la que está a un lado, a la izquierda. Como que todas las estatuas se parecen, ¿verdad? Todas son iguales. Le puedo decir, es el rey David, y dicen, no, sí, claro, ¿verdad? También les puedo decir, es Platón, y no, sí, también, ¿verdad? Todas son iguales, ¿verdad? Así dicen los gringos, pues todos los latinos son mexicanos. Y hay muchos que se ofenden, ¿verdad? No, ¿cómo? Yo no soy mexicano, yo soy salvadoreño, ¿verdad? Pero para nosotros los latinos, ¿verdad? Si alguien es de Asia, pues es chinito. No importa que sean de Laos o de Vietnam o de Camboya. No, chinito. Y eso sí es válido, ¿verdad? Bueno, hermanos. Esa que tienen ahí, esa estatua, es la estatua de Alejandro Magno. Alejandro Magno es considerado por muchos el hombre más grande de todos los tiempos. Alejandro Magno nació en cuna de oro, fue hijo del rey Felipe II. De joven fue instruido por el mismísimo Aristóteles. Era colega ya del hermano Carlos. Ya que el hermano Carlos siempre nos trae aquí una cita de Aristóteles, y nos quedamos, ¿quién es Aristóteles? Bueno, pues era colega ya del hermano Alejandro Magno, y Carlos Palacios ahí se codeaban entre ellos. Sí, Alejandro Magno le copiaba la tarea al hermano Carlos. Buenos amigos ellos. Bueno, Alejandro Magno fundó unas 20 ciudades. Alejandría en Egipto, la más notable que hasta la fecha existe. Trajo lo que se llamó la helenización al imperio, que fue algo muy importante en cuestión de cultura, de idioma, de educación. Su imperio se llegó a extender desde Grecia hasta la India. Y más notable, fue invicto en la batalla. Hasta la fecha de hoy, hasta hoy en día, la grandeza de los generales se mide con respecto a Alejandro Magno. Él es la vara con la que todos los generales se miden hoy en día. El hombre más grande de todos los tiempos para muchos. Pero veamos otro hombre. Lucas 2:4 nos dice, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaba ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano es que estaban haciendo un censo. Quería César saber cuánta gente tenía. Y uno dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver el censo, verdad? Pues como buen político, tanta gente equivale a tanto dinero. Y era muy probablemente porque quería saber cuánto dinero se debería estar recaudando en impuesto. Esto es crítico para la historia de Jesús, porque a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la historia nos dice que nació en Belén. Y fue a nacer en Belén por esa razón, por cuestión del censo. Eso es crítico porque los fariseos, los judíos, su propia gente, no podía creer que él era el Mesías, porque según el profeta Mica, iba a nacer el Mesías en Belén, ciudad de David. Y todos lo conocían como Jesús de Nazaret. El mismo Natanael dijo, ¿puede ser él el Mesías? Pero si es de Galilea. Nada bueno ha salido de Galilea. Y Natanael, hombre justo, no lo dice de mala gana, no lo dice en mal plan. Es simplemente algo que se conocía. Era común en aquel tiempo que nada bueno de esa región podría salir, ¿verdad? Y todos tenemos allá en nuestro pueblo, ¿verdad? Que siempre hay un barrio que está así como que
entre lo oscuro, ¿verdad? Así lo más feíto que hay, ¿verdad? Y imagínese que le llegue a su hija que tiene un novio de ese barrio, pues no. Allá en mi amado pueblo, Anáhuac, Chihuahua, hubo un tiempo que hay una laguna muy grande y se desbordó. Y pues fueron muchos damnificados. Y el gobierno reubicó toda esa colonia a un cerro. Y ahora se le conoce el barrio de los Downey por damnificados. Y le pusieron Downey, no sé cómo. Allá ellos, bueno, pues esa sería la Galilea, ¿no? Digamos, de ahí de mi pintoresco pueblo, ¿verdad, hermano? Que es muy pintoresco Anáhuac. Fenomenal. Claro, fenomenal. Bueno, así está Galilea. Y de ahí venía. Esto es crítico porque los israelitas cuando esperaban o cuando hablaban de el Mesías, si ellos esperaban un Alejandro Magno, ellos esperaban un guerrero victorioso, glorioso, grande, guapo, bien parecido, que los libertara, que pelearía contra el imperio y que no sería derrotado. Y en vez de ello tenemos a Jesús de Nazaret, que nace y es puesto en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Ese versículo, no había lugar para ellos en la posada, es un presagio de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Y hasta hoy en día, para muchos de nosotros, eso sigue siendo cierto. No hay espacio en nuestras vidas para el Señor Jesús. Su pueblo lo rechazó en la comunidad en la que Él se desenvolvía, en la sociedad en la que Él vivía. No había espacio para Él. No podía ser bueno. Era de ese barrio bajo. Hoy en día para muchos de nosotros tenemos demasiadas cosas en nuestras vidas. Tenemos muchas preocupaciones. El hermano Sixto hablaba en la mañana de la clase y decía, tenemos necesidades, casa, carro y todas esas cosas que antes no eran necesidades, ahora son necesidades. Y nos preocupamos en eso y vivimos nuestras vidas totalmente enfocado en esas cosas que nos preocupan. Y cuando alguien habla de Cristo, no tienen espacio para Cristo en sus vidas. Desde el momento en el que el Señor Jesús nace, se le cierra la puerta. Desde el momento en el que el Señor Jesús nace, es rechazado. Es un contraste completo con lo que sería este hombre de Alejandro Magno o cualquier otro rey. Si algún hombre importante, quizás el presidente o algo, llega a un hotel y no hay espacio, lo sacan a usted y lo meten a él. Pero no a Cristo. Lo mandaron allá a un establo, a nacer entre los animales. Y a mí siempre me gusta en la Navidad, ¿verdad? La escena del pesebre. Vemos ahí los animalitos, hasta sonríen los animalitos, ¿verdad? Pero los que hemos crecido allá en un rancho, sabemos que un pesebre, un establo, no es algo higiénico. No es algo donde se la puede pasar uno bien. No es algo donde usted dice, ay, quiero ir a dormir a un establo, ¿verdad? Es algo sucio, oscuro. Y ahí nació el Señor Jesús. No tuvo la cuna de oro que tuvo Alejandro Magno. Un profesor holandés hace algunos años calculó el costo de matar a un soldado en la guerra. Y note, en el tiempo de Julio César, el emperador, aproximadamente unos 50 años antes de Cristo, el costo de matar a un soldado de la oposición en la guerra era de $1. Para el tiempo de Napoleón, en el año 1800 después de Cristo, le calculó que eran unos $2,000 por matar a un soldado.
Para la Primera Guerra Mundial en 1915, $17,000. Para la Segunda Guerra Mundial en 1940, $40,000. Para la Guerra de Vietnam en 1975, $200,000 por matar a un soldado de la oposición. Estamos en 2018, ¿cuánto costará hoy? Con ello vemos que Mateo 27:46 dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con gran fuerza y entregó el Espíritu. Aproximadamente $1 costó sacrificar al Señor Jesús en esa cruz del Calvario. $1 costó la muerte del Señor Jesús. Piénselo la próxima vez que ofrenda un $1. Sin embargo, para el Señor Jesús, lo más traumante, lo más doloroso, fue que quedó desamparado por el Padre. No fue la tortura, no fue la corona de espinas, fue esa separación de nuestro Padre Celestial que sufrió en la cruz del Calvario. Y es que dicen los eruditos que Dios Padre, siendo tan perfecto, siendo tan santo, es incapaz de estar en la proximidad del pecado. El Señor Jesús gozó de esa relación estrecha aquí en la carne con Dios Padre. Pero en ese momento, en el momento en el que está la cruz, en el momento en el que Él carga con tu pecado, con mi pecado, Dios no puede ser partícipe de ese pecado. Y queda completamente solo, abandonado, y eso es lo que le vale. Esa fue la batalla del Señor Jesús. Y todas las batallas hay lágrimas. Podemos ver ahí a la madre, a otros seguidores llorando en esta escena. Mas sin embargo, Cristo estaba poniendo su mente, su vista en los cielos. Y es esa separación de su Padre, de la divinidad de su Padre, la perfección, lo que le causa este gran dolor. Y sin embargo, nosotros vivimos la mayor parte de nuestras vidas separados de Dios, perdidos en el pecado, y nos vale. No hay ninguna reacción alguna cuando caemos en pecado, cuando vivimos en pecado, dice el apóstol Pablo, y se gozan en el pecado y no hay reacción alguna. ¿Cómo puede ser el corazón del hombre tan fuerte, tan duro, tan frío? Lamentablemente, esta es la escena por la que mayormente se recuerda al Señor Jesús. En aparente derrota, en aparente humillación. Muchas iglesias toman a ese Cristo inmolado sobre una cruz como la imagen representativa de Él, de ellos, de la iglesia. Y nosotros cuando pensamos en Cristo lo recordamos así, inmolado en una cruz. A diferencia de todos los grandes hombres que han vivido y que en su muerte han sido derrotados, han sido humillados.
Para Cristo, aquí no termina la historia. Para Cristo, aquí empieza nuestra redención. Para Cristo, aquí empieza esa sanidad que necesita nuestro espíritu, nuestra alma. De que ya no nos valga no estar en relación con nuestro Creador, sino que podamos volver a aproximarnos ante el trono celestial por medio del sacrificio del Cordero y reanudar esa relación con nuestro Creador. Eso es lo que es para Cristo la batalla. Para la palabra victoria, el sermón lo iba a titular Victoria y Gloria, pero dije, no, van a pensar que estoy predicando de las hermanas, entonces mejor. Le cambié un poco, ¿verdad? Después va a decir la hermana Meche, que se cree Victoria, la hermana, ¿verdad? Se cambió el nombre. Viene por ahí la hermana Gloria y no, me meto en problemas. Por eso le llamé, bueno, dije, para entrar en contexto, pues batalla, victoria y gloria. La palabra gloria viene de la palabra vencer. Perdón, la palabra victoria viene de la palabra vencer. Les comentaba que el colega del hermano Carlos, Alejandro Magno, se fue invicto en la batalla. Invicto hasta que murió. Según el biógrafo Plutarco, murió de una fiebre a los 32 años de edad en el palacio de Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia. Alejandro Magno nació en cuna de oro y muere en lecho de oro. Sin embargo, ahí conoció la derrota. Después de su muerte, el gran imperio que había creado Alejandro Magno quedó destrozado por unas guerras civiles que se disputaban el poder entre sus hijos herederos y muchos de sus generales. Sin embargo, Alejandro Magno dejó una huella en la historia del ser humano. No fue el conquistador más grande, quizás porque murió a los 32 años de edad. Pero lo que hizo por su pueblo, prosperidad, bienestar y cultura, por ello lo recuerdan como el hombre más grande de todos los tiempos. El hombre más grande de todos los tiempos habría de decir las siguientes palabras acerca de la muerte. Dice, la tumba ahora le basta a todo aquel al cual el mundo entero nunca le fue suficiente. Hay hombres para los que el mundo se les hace poca cosa. Me decían cuando estaba joven, ¿tú crees que te puedes comer la luna a mordidas? Como si fuera queso, ¿verdad? Realmente hay hombres que se les hace poca cosa, el mundo se les hace chico. Sin embargo, a la hora de la muerte, la tumba nos basta a todos. Alejandro Magno sabía una cosa. La victoria cuesta sangre. La victoria tiene un precio. Lucas 24:4 nos relata y dice, mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustados se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Cristo había muerto en una cruz, que era una de las maneras más viles de morir en aquel tiempo. No murió en un palacio, en un lecho de oro. Murió entre los maleantes. Podríamos decir que murió con los de su barrio, con los de ese barrio bajo. Ahí murió el Señor Jesús.
Sin embargo, el versículo 6 nos dice, no está aquí, ha resucitado. Todos los grandes hombres de la historia ahí siguen enterrados y ahí están sus huesos o lo que quede de sus huesos. Pero este hombre, este Cristo de inicios tan humildes, de inicios tan pobres, tan bajos si quiere verlos de esa forma, había conquistado la más grande victoria que el ser humano jamás puede imaginarse. Había conquistado la misma muerte. Bien sabemos, dice el dicho, todo tiene solución, menos la muerte. La Segunda Guerra Mundial, decían que iba a ser la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no iba a haber más guerra. Y luego vino Vietnam, Corea del Norte, Irak, Irán, Afganistán, Kosovo. Y podemos seguir, ¿verdad? La victoria de Cristo fue la victoria que terminó con la muerte. La idea de la guerra que terminara con todas las guerras, un sueño guajiro humano. Para Cristo, la realidad. El sueño hecho realidad, lo que ningún hombre jamás había podido conquistar, Cristo lo conquistó en victoria sobre la muerte. La palabra gloria en el griego se usa como doxa, que quiere decir juicio u honor. Sin embargo, para entender a qué se referían con gloria en el contexto cultural del primer siglo, los judíos, la palabra doxa se traduce del hebreo kabod. Y kabod en su forma más sencilla, más natural, quiere decir peso o pesado. Si entendemos la gloria de esa forma, podríamos decir que, pues aquí hay muchos hermanos muy gloriosos, ¿verdad? Bueno, no muchos, uno que otro. Pero eso es en sí, la gloria es el peso. ¿El peso de qué? La gloria es la acumulación de las victorias. Entre más victorias tenía un hombre, entre más victorias tenía un general, un rey, un emperador, más glorioso era su currículum. Más gloriosa era su legado. Para Cristo, la gloria se define en conquistar aquello que todos los demás fracasaron en conquistar. Y una vez conquistado aquello, nos dice Apocalipsis 1, note la escena que nos pinta. El apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos lo que está viendo y dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El apóstol Juan está diciéndole aquí al pueblo judío, usando el mismo lenguaje que se usa en Daniel 7 y Daniel 10. La gloria del Mesías que ustedes esperaban es la gloria que tiene Cristo resucitado. Y no solo eso, sino mucho más. Cristo, a diferencia de otros, digamos Lázaro, que resucitó, pero Lázaro resucitó solamente para volver a morir
Cristo resucitó para ser eterno, para nunca más volver a morir. Y Juan usa todo este lenguaje para que vean, ese Cristo que venía de Galilea, nacido en Belén, rechazado desde su nacimiento, es el Mesías que ustedes esperaban y no lo vieron. Y usa este lenguaje y dice que venía vestido con ropas largas y venía ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso es clave, hermanos, porque traía un tipo de armadura, no necesariamente armadura, pero era algo que usaba, digamos, algún político influyente de aquel tiempo. A diferencia que era de oro. La armadura de oro, el oro no es muy duro, no puede detener, digamos, flechas o espadazos, cosas de ese tipo. Era un emblema de honor, era un emblema de autoridad. Y dice que tenía los cabellos blancos. ¿Cómo está, hermano Sisto? Ahorita bien, hermano. ¿Qué quieren decir los cabellos blancos, hermano? A ver, hermano sinforiano. Estoy preguntando a los hermanos que no saben nada de cabellos blancos. Viene este Cristo lleno de autoridad, de sabiduría, y dice, con sus ojos como llama de fuego. El fuego es el juicio. Dice que sus pies como bronce bruñido, refulgente, como en un horno, listo para pisotear al enemigo. Dice que su voz como un estruendo de aguas, imparable, incallable, rostro como el sol, poder, y la espada en su boca, el poder de sus palabras. También es una cita de Isaías 11:3. Lo que Juan nos está pintando aquí es un Cristo glorioso. Un Cristo que ha vencido la muerte. El ser más grande que se pueda uno imaginar, ahí está Cristo. Y yo creo que aquellos que predicamos a Cristo, a menudo cometemos un error. Creo que en nuestras predicaciones menospreciamos a Cristo. Porque en muchas de nuestras predicaciones parece como que tenemos que rogarle a la audiencia que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso realmente es menospreciar a Cristo. C.S. Lewis dijo, un hombre no puede disminuir la gloria de Dios al rehusarse en adorarle, más que un lunático puede apagar el sol al escribir oscuridad en la pared de su celda. Sin embargo, menospreciamos realmente a Cristo porque tenemos que rogar que se arrepientan, rogar que acepten a Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes tenemos a Cristo que fue crucificado, que está aparentemente derrotado y humillado. Pero esta es la imagen del Cristo que vive hoy en este día. Esta es la imagen del Cristo que reina hoy en este día. Si vemos a Cristo de esta forma, no debemos de estar rogando. La gente debe de estar rogando por el privilegio de venir a arrodillarse ante Cristo. Pero no lo es así. Porque lo vemos de otra forma. Diría C.S. Lewis, lo vemos como un lunático. No vemos la gloria de Cristo por lo que es Él. Es tiempo de predicar a Cristo como es Él. Glorioso,
victorioso, todopoderoso, lleno de sabiduría, lleno de poder, pero también lleno de gracia. Apocalipsis 1 es muy interesante. Nos pinta a Cristo, como les digo, en su estado de plena gloria. Pero también nos pinta la belleza de la gracia. Si vemos el versículo 12 dice que vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7. Si se imaginan estos 7 candelarios de oro, tenemos que imaginarlos quizás en algún círculo porque dice que en el medio estaba el Hijo del Hombre. El versículo dice, cuando le vi caí como muerto a los pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este Cristo, lleno de honor, lleno de gloria, es como un dignatario con su pueblo. Cuando vienen los líderes de las naciones, vienen a hablar a las Naciones Unidas y vienen a representar los intereses de su país, los intereses de su pueblo. Y Cristo, en su infinita gloria, en su infinito poder, no se olvida de su pueblo. Y dice que está esta imagen de Cristo resucitado, pero está Cristo entre su iglesia. Apocalipsis mismo nos dice que los 7 candelarios, las 7 estrellas, son las iglesias. Y nos dice que el ángel de las iglesias está con Cristo. Ahora, ¿qué se refiere con eso? ¿Ha escuchado usted cuando dicen de algún niño quizás, tiene ángel para cantar, tiene ángel para vender? Es ese espíritu que tenemos nosotros como iglesia, el cual, según Apocalipsis, dice que el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, lo trae en su mano derecha. Y la mano derecha es el lugar de mayor honor. Así como Cristo está sentado a la derecha del Padre, Cristo carga a su iglesia en su mano derecha. San Francisco de Sales dijo, muchos hombres presumen de gloria porque andan en un caballo fino, o porque en sus sombreros traen una pluma fina, o porque usan ropas caras. ¿Qué no se dan cuenta que la gloria le pertenece al caballo, al pájaro y al sastre? ¿Dónde está pues la gloria de Alejandro Magno, si una fiebre pudo terminar con su vida para siempre? ¿Dónde está, hermano, tu gloria? ¿Dónde está la mía? Si estamos en Cristo, nuestra gloria está en el Cristo glorioso y en su mano derecha. Porque ahí es donde está precisamente la gracia del Señor. Es necesario que dejemos de vivir nuestra vergüenza en nuestras vidas. Y digo vergüenza porque nuestra mirada debe estar en la gloria de Dios. Y si nuestra mirada está en la gloria de Dios, podemos ver que la vida del mejor de nosotros es una vergüenza. Pero en Cristo, desde el día en que eres bautizado, esa misma gloria, la gloria que no conoce límite,
La gloria que ningún otro ser humano ha conocido está disponible para ti y para mí. Acepta a Cristo. Véelo por su gloria. Ve tu vergüenza. No endurezcas tu corazón. Y empieza a vivir esa gloria, esa vida eterna hoy en día. No esperes más. Puestos de pie, hermanos.